¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Estamos de vuelta, ha concluido ya el periodo electoral y lo hacemos con un asunto, la felicidad, que por cierto, precisamente hoy se celebra el Día Mundial de la Felicidad, que se ha convertido en uno de los sectores más pujantes en España. Mueve cientos de millones de euros al año a través de servicios de coaching, formación o centros de bienestar y ocio. Pero más allá de lo lucrativo, el concepto felicidad es uno de los clásicos de nuestra filosofía, perseguido generación tras generación, donde confluyen sin duda muchas variables. Nos pone en contexto Leticia Sánchez. Es para todos un propósito en la vida y empezamos cada año deseándosela a los demás. Ser feliz es una aspiración universal. Ya lo decía Sócrates, que la situaba como el fin último de todas las acciones humanas. Aseguró también el filósofo que lograr la felicidad no dependía de los bienes externos, sino del uso que se haga de ellos. Que ni la fama ni el dinero dan la felicidad lo ha confirmado también el mayor estudio llevado a cabo sobre felicidad. Un estudio de la Universidad de Harvard que se inició en 1938 y que ha seguido a más de 2.000 personas durante 85 años. Concluye que lo que más protege nuestra salud física y mental es la calidad de nuestras relaciones sociales. Este Museo de la Felicidad de Madrid le ha preguntado a las 9.000 personas que han pasado por sus instalaciones de octubre a febrero qué es lo que más les hace feliz. El 34% ha respondido que la familia. Un 12% ha dicho que los amigos y otro 12% que las aficiones, frente a solo un 0,82% que dijo el dinero o el 1,49% que situó el trabajo en la cima de la felicidad. Finlandia, Dinamarca, Islandia y Costa Rica son los países más felices del mundo. Afganistán, Sierra Leona y Malawi los más infelices. España ocupa el puesto 41 de 147, detrás de Kosovo o El Salvador, 3 puestos menos que hace un año. Especialmente penaliza a nuestro país el bienestar juvenil, donde estamos en el puesto 128. Los jóvenes son ahora más infelices que hace 15 años y en parte tienen que ver las redes sociales. El estudio, basado en datos de más de 330.000 adolescentes de 43 países, concluye que el uso problemático de redes sociales se asocia con un aumento del 10% en el malestar psicológico y una reducción del 3% en la satisfacción general con la vida. Para mejorar nuestro bienestar, los expertos nos animan a focalizar la atención en experiencias positivas y en nosotros está conseguirlo porque un grupo de investigadores estadounidenses concluyó en un estudio publicado en 2005 que las circunstancias externas solo influyen un 10% en nuestro bienestar. Otro 50% depende de nuestra genética, pero un 40% depende de nosotros mismos. La psicología positiva y la industria del bienestar llevan décadas apelando a nuestra voluntad. La felicidad y el bienestar son el eje de los mensajes de grandes marcas y de cada vez más productos. Una industria que mueve millones de euros. Comunitat Valenciana. Bueno, lo cierto es que hemos cambiado nuestras prioridades y lo que antes nos procuraba felicidad, como la proyección profesional, ha pasado a un segundo plano en favor de otras cuestiones como el ocio, el tiempo libre o las relaciones personales. ¿Pero qué genera ese estado de felicidad tan perseguido por cada uno de nosotros? ¿Radica todo en la química? Tenemos la suerte de contar con un especialista en felicidad, psiquiatra y autor del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Así disiparemos todas nuestras dudas. Javier Quintero, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Una persona feliz ¿nace o se hace? Porque esa es la pregunta, yo creo. Lo decía, es fenomenal el trabajo de la doctora Lyubomirsky, que de alguna forma genera esa fórmula donde el 50% es genética, es decir, naces, es lo que llamamos el temperamento, el esqueleto biológico de la personalidad, y al igual que heredamos el color del pelo, la forma de la cara, la expectativa de la talla. Luego hay una parte muy interesante que es un 40% relacionado con la actitud, ¿no? La forma en la que afrontamos la vida. Y luego la vida, que claro que pesa, pero pesa solo un 10%. Es decir, realmente las circunstancias de la vida en esa fórmula de la felicidad tienen un 10% del peso, pero el 40% depende de cómo afrontamos la vida. Y hay una derivada genética, es sorprendente porque al final es verdad que intentas cultivar tu propia felicidad, hay tics
que podemos utilizar para lograr esas cotas de felicidad. Sí, pero fíjate que al igual que nosotros, esto que dice, no, se parece mucho al abuelo, ¿no? Pues efectivamente, ese tipo de circunstancias también lo llevamos grabado en nuestra genética a través de ciertas variables, ¿no? Como cómo afrontamos la vida, el tipo de gratitud, compasión, es decir, cualidades que tienen que ver con nuestro temperamento, que vamos a ir evolucionando hacia la personalidad y que nos permiten ser de una manera o de otra, pero ojo, no es determinante. Siempre digo que la genética no es determinante, es decir, si mis padres son hipertensos, diabéticos y obesos, yo tengo más riesgo de ser obeso, hipertenso y diabético, pero no quiere decir que lo sea. Si yo, identificando esos riesgos, empiezo a cuidarme más, a comer mejor y tener mejores hábitos de vida, pues bajaré drásticamente esos riesgos sobre la salud. Bueno, pues también ocurre con la felicidad. Hay gente que efectivamente esas características que le facilita ser feliz las trae de la cuna y otros los tenemos que trabajar un poco más, pero está al alcance de todos. Supongo que la percepción personal de la felicidad es tan voluble que puede haber tanta felicidad como personas hay en este planeta. ¿Puede ser así? Sin duda. Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que muchas veces, y además es que para definir la felicidad hay filósofos, científicos, psicólogos, psiquiatras que cada uno nos hemos intentado plantear una idea y demás, y es difícil, ¿no?, encontrar una definición que nos convenza a todos, ¿no? Yo siempre pongo la mía, sujeta a mejor criterio, como digo muchas veces, y tiene que ver con que lo que pienso, lo que hago y lo que siento esté alineado. Es decir, si yo tengo claro cuál es mi propósito en la vida, sé lo que pienso, evidentemente tengo mis emociones que me van dando una información muy importante, es decir, mi cerebro procesa toda la información que tiene a mi alrededor y me da un feedback muy rápido, que es la emoción. Si yo voy caminando por el bosque y oigo una rama, mi cerebro se asusta y me propone miedo, ¿vale? Luego yo analizo esa situación y decido si es un oso que sale detrás del camino o simplemente ha sido el viento, ¿no?, que ha movido una rama. Entonces, a partir de aquí está esa parte. Y luego, como decía antes, lo que hago, es decir, que lo que siento, lo que pienso y lo que hago se alinea, entonces esto lo podemos llamar equilibrio, bienestar o felicidad. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar en estos próximos minutos, pero bueno, es verdad que los componentes químicos, emocionales e incluso vinculados al marketing pueden dibujar la realidad de nuestra felicidad en este siglo XXI. Vamos a verlo, porque los servicios informativos de esta casa han elaborado un reportaje, han sido Estefanía Ureña y José Bermúdez los artífices de lo que vamos a ver a continuación. Adelante. En neurociencia y concretamente en neuroquímica no podemos hablar de hormonas. Aquí hablamos de neurotransmisores o también neuromoduladores. Los neurotransmisores que están implicados en el control de esta parte del bienestar que es la felicidad los podemos resumir en 4 principales, que son la dopamina, la serotonina, la oxitocina y también los sistemas opioides endógenos y los cannabinoides. Tenemos la dopamina relacionada con el tema de la motivación, los endocannabinoides con la recompensa. Tenemos la serotonina que controla las emociones en general, estoy hablando de forma muy simplificada, y la oxitocina que está más vinculada con los vínculos sociales. Es el balance, el equilibrio en la activación de estos 4 sistemas, estos 4 circuitos neuronales cerebrales, los que en equilibrio y en su medida justa son capaces de alcanzar el objetivo final, que es la felicidad. Los estudios longitudinales a través del tiempo nos van diciendo que el dinero, la fama, el prestigio no te aporta tanta felicidad y que realmente la felicidad la dan las buenas relaciones sociales, con la familia, con los amigos, con la pareja, en tu barrio, en tu comunidad. La mejor terapia que hay es hablar de lo que te duele para que te deje de doler. Pero ¿qué es lo que le pasa a los seres humanos? Que hay muchos días que no tienes nada que te lo impide y tampoco eres feliz. Para mí la felicidad es el
disfrutar de una manera consciente, no con el piloto automático puesto, sino de una manera consciente, pues de todos los pequeños buenos momentos que me va ofreciendo el día. Entonces, bueno, pues es el disfrutar del primer sorbito de café, del primer abrazo que das en casa, de cuando saludas al conserje, cuando llegas a la oficina, al colegio, con tus compañeros, cuando tienes conversaciones. Si estamos en estado presente, porque la mente muchas veces se nos va al pasado o al futuro, si estamos en modo presente, disfrutando esos pequeños buenos momentos, pues tienes mucho conseguido. Es verdad que lo que más conecta con nosotros es la felicidad, porque nuestro cerebro está predestinado o programado de alguna manera para recordar las cosas que nos han hecho felices en algún momento. De hecho, si nos hacen la pregunta de dime un recuerdo de tu vida, siempre vas a evocar cosas felices. No quiere decir que no nos acordemos de lo malo, pero nuestro cerebro se protege predominando las cosas que nos han hecho sentir bien, felices. Es verdad que tenemos mucho de química, mucho de física y también mucho de subjetivo. ¿Qué estímulo realmente es capaz de provocar en los consumidores esa reacción de felicidad? Aquí sí que es subjetivo. Por supuesto que cuando se produce hay unas reacciones químicas totalmente estudiadas y totalmente delimitadas, ¿no? Pero la gran incógnita es qué estímulo, qué campaña, qué acción de marketing provoca esa felicidad, ¿no? Una misma imagen a una persona le puede producir alegría y a otra tristeza, ¿no? Tenemos un cerebro que no está pensado para que seamos felices. Y esto es una mala noticia, aunque luego hay una buena noticia, porque se puede moldear, es neuroplástico. El cerebro se cree todo lo que piensa y nuestros pensamientos tienen sentimientos. Entonces, si tú piensas que las cosas te van a salir mal, es que hasta sufres y lo visualizas y tienes más probabilidades que te salga mal. Pues aquí lo que pregonamos es un poquito la visualización positiva. Vamos a pensar que nos va a salir bien. Todos somos conscientes de la existencia de sustancias exógenas, drogas, podemos decirlo, ¿no? Que son capaces de activar selectivamente una de las funciones clave de estos 4 pilares que componen lo que es la felicidad, ¿no? Que es la recompensa. Entonces, claro, administrar este tipo de compuestos provoca sobre todo, pues, euforia, ¿de acuerdo? Entonces, la euforia es un estado de felicidad. No estoy tan seguro si la euforia no viene motivada, no viene como consecuencia de un estímulo de motivación, ¿vale? O no viene acompañada de relaciones sociales o de vínculos, o el estado de ánimo no es el adecuado. Por sí sola, la euforia no es buena. Este tipo de sustancias lo que hacen sobre todo es pues disminuir el dolor, ¿de acuerdo? Aliviar, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que disminuyendo el dolor o aliviando solo no conseguimos la felicidad. Es más, es perjudicial. Hola, soy Edo. Este es mi primo. Hay tantos estímulos que realmente los que provocan en nosotros algo son los que realmente destacan, ¿no? Entonces, es verdad que las campañas y los productos que logran superar esa barrera de llegar al corazón, vamos a decir, ¿no?, del consumidor, para los gordos, para los son los flacos, que más para los altos. eficaces van a ser, los que más predisposición van a tener a ser comprados o a tener una conexión real con ese consumidor, ese comprador. La felicidad depende de las expectativas. Si tú tienes unas expectativas muy altas a nivel material, extrínseco de cosas y no las consigues, pues vas a estar infeliz. Expectativa alta, frustración. Eso suele ser.
La felicidad es algo muy genérico, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace felices? Nos hacen felices sentimientos y estados de ánimo muy concretos, y la felicidad siempre se marca como un todo, ¿no? Pero todas las campañas siempre buscan conectar con algo en el consumidor, ¿no? Empatía, tener ese gancho, ese engagement que tanto se busca en publicidad. Y tiene muchos ejemplos. Nos puede hacer sentir bien porque es nuestro prototipo de marca, porque es nuestro influencer referencia y queremos ser como él, ¿no? Esto es una crítica muy extendida, ¿no? La felicidad que se proyecta en las redes sociales a lo mejor no es el día a día de esa persona, ¿no? Entonces es algo que buscamos proyectar hacia el exterior y que realmente buscamos también de las marcas. La vida cotidiana que llevamos casi siempre sometida al estrés del trabajo, a las prisas. La vida cotidiana, digamos, nos está llevando a este nivel de estrés. Creo que contribuye a una reducción de la felicidad. Lo que pasa es que tenemos que fijarnos no en eso, sino en cómo combatirla. Y es fácil, relativamente sencillo. Es necesario compaginar, si se puede. Por eso creo que hay antídoto para el estrés, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Dormir, descansar, relajarte, leer libros y, si puede ser, incrementar las relaciones sociales, los vínculos. Bueno, hemos abierto un melón interesante. Hay muchos frentes después de ver este reportaje, Javier. Súper interesante, muy bien hecho. Mi enhorabuena a los editores del reportaje. Se lo trasladamos. Han tocado casi todos los palos. Sí. Ha quedado en evidencia, pues quizás en algún aspecto, que vivimos dopados, intentando que nuestros neurotransmisores funcionen para conseguir esa felicidad. ¿Hay un mercado de la felicidad absoluto? Fíjate, hay un mercado de, efectivamente, las necesidades que detectamos. Es decir, la gente quiere ser feliz y lo único es que cómo alcanzamos o cómo vamos persiguiendo esa felicidad, porque yo creo que la felicidad no es un sitio al que vamos, es un camino por el que discurrimos, y es muy importante entenderlo así, porque al final si no genera esa frustración, que es un poco también lo que se mencionaba, ¿no? La frustración es cuando no es que tenga muchas expectativas, sino es que mis expectativas no se ajustan a la realidad. Yo defino la frustración como cuando la realidad no alcanza mi expectativa, y eso tiene que ver con dos parámetros, la realidad y la expectativa. La realidad la puedo cambiar, pero muy pocas veces, pero mi expectativa sí. No se trata de ajustar, tumbar la expectativa, de tener una baja expectativa de la vida, sino aprender que si yo espero algo y no lo consigo, tendré que intentar esperar algo distinto para de alguna forma ajustar esa expectativa. Y eso, fíjate, esa reflexión va a hacer que muchas personas, si son capaces luego de traducirlas en su día a día, van a mejorar muchas sensaciones desagradables, ¿no? Porque a veces yo planteo ciertos esquemas, ¿no? Es decir, recuerdo además la vida te da muchas pequeñas lecciones, ¿no? Yo me acuerdo una vez que un amigo me recomendó un restaurante en Madrid, dice, vas a comer la mejor hamburguesa de tu vida, y me hizo un despliegue de la hamburguesa que me generó una expectativa descomunal. Fui a ese restaurante, me comí esa hamburguesa y estaba buena, pero no alcanzó esa expectativa. En realidad, era para tanto, claro. No, es que no era para tanto, era espectacular. Pero mi amigo lo había intensificado tanto en una idea de generosidad, de transmitirme, oye, eso te va a flipar. Bueno, estaba fantástica la hamburguesa, pero no, en realidad, sin quererlo, me malogró la experiencia. Generó generé una expectativa desproporcionada, o yo me generé una expectativa irreal, que cuando llegué la hamburguesa era estupenda, pero no levité después de tomarme esa hamburguesa. Ojo con las expectativas y la vida, es decir, al final se trata muchas veces de ajustarlas, no de bajarlas, sino simplemente de tener una idea. Otra cosa que es muy importante también, ¿no? Es decir, es ser capaces de vivir el aquí y el ahora, ¿no? Yo estoy disfrutando de la entrevista contigo, Marisa, y no estoy pensando en lo que tengo que hacer después ni lo que he hecho antes, es decir, de ser capaces de poner nuestra mente en lo que estamos haciendo, porque nuestro cerebro es una máquina maravillosa, pero tiene un problema, y es que da demasiada, se cree lo que pensamos. Es decir, si yo ahora estoy pensando en lo que tengo que hacer después, con lo cual eso me genera ansiedad, y esa ansiedad proyectada al futuro, porque no es más que incertidumbre lo que tendré que hacer, eso de alguna forma mi cerebro se prepara para esa ansiedad, es decir, vivo con ansiedad. O al revés,
vivo repensando todo lo que hice, no hice o dejé de hacer, y entonces de repente vivo lastrado en el pasado, un pasado que no puedo cambiar, es decir, vivo anclado en la melancolía, ergo la tristeza. También es un mal negocio, ¿no? Un problema. De todas maneras, nos queremos poco, quiero decir, ¿estamos conformes con lo que somos o siempre buscamos referentes fuera a los que queremos parecernos y de ahí la frustración? Porque ahora mismo hay tantos feedback en todos los ámbitos. Quizás hace unas décadas pues queríamos ser pues como el futbolista de turno o el actor de turno. Ahora ya hay tantas referencias, sobre todo en redes, que es difícil que uno sea feliz consigo mismo, que creo que por ahí tenemos que partir, ¿no? Sin duda alguna. Además, y esto yo lo veo mucho más en jóvenes, ¿no? Es una pena porque al final un joven hace 20 años tenía las 100 personas de comparación de su entorno, del instituto y demás, y ahora tiene 100 millones de comparadores en redes sociales, además de comparaciones muchas veces de vidas editadas, es decir, que en realidad ni siquiera son reales, ¿no? Es decir, tú cuando ves a alguien cómo entra en el instituto es su realidad, pero cuando ves ese vídeo de alguien entrando en el instituto seguro que no es así, es decir, no es con la ojera, es decir, que de alguna forma tendemos a compararnos en un momento muy vulnerable, es decir, un adolescente, un joven está construyendo su autoconcepto que va a ser clave para tener una buena autoestima, una autoestima solvente en el futuro. Entonces, cuando empezamos a tener muchos ejemplos, ¿no?, de vidas aparentemente perfectas, idílicas, ¿no?, donde todas las mañanas amanece, ¿no?, con un sol estupendo saliendo por el mar, con un café, con un corazoncito, una tostada con aguacate y huevo poché, y el pobre chaval se está tomando una taza de cereales en su cocina, en la cocina de su casa, y mirando por la ventana la ropa tendida del vecino. Llevas frustrado de entrada. Pues entonces, claro, es un mal comienzo. Sí. Pero no es un mal comienzo, en realidad, si soy capaz de entender que, bueno, esta es mi vida, la acepto, me gusta, y a partir de aquí ajusto mi expectativa y empiezo a funcionar, ¿no? Entonces, realmente no tiene tanto que ver con la vida que tengo, sino cómo la organizo y cómo la gestiono. Estaba pensando que a raíz del título de su libro, el de 21 días para crear el hábito de ser feliz, eso de cómo estás, me da la sensación de que podemos entrenarnos e incluso, como somos animales de costumbres, pues tener ese diario común todos para conseguir ser feliz en tan solo 21 días. Bueno, somos esos animales de costumbres como para conseguirlo. Sin duda, lo que quiero trasladar es la idea de crear el hábito de ser feliz. No es tanto ser feliz, porque yo no sabría qué es ser feliz, yo sé cómo es avanzar en el camino a la felicidad. Porque, como decía antes, la felicidad no es un estado, no es un objetivo, no es un logro, es un proceso. Es un proceso. ¿Y por qué 21 días? Es decir, porque de alguna forma lo que trato es de aterrizar la neurociencia. La neurociencia nos dice que cuando hacemos una actividad durante 21 días de manera consecutiva, esa nueva actividad se transforma en un hábito y ya la podemos continuar, ¿no? Y esa es una propuesta de un modelo de felicidad que habla de 4 pilares importantes para entenderlo. Los 4 pilares son el entorno. Es decir, yo tengo que tener muy claro cómo es mi entorno. Mi entorno tiene 3 espacios claves, ¿no? Es mi espacio relacional, con quien me relaciono, mi espacio profesional, donde trabajo, donde estudio, y mi espacio personal, quién soy y cuáles son mis aspiraciones. Cada una de esas áreas de mi vida va a tener básicamente presiones, cambios y satisfacciones. ¿Qué quiere decir? Pues yo puedo tener, y además entre ellas esos 3 campos se comunican, es decir, son vasos comunicantes. Es decir, yo puedo compensar presiones laborales con satisfacciones personales o cambios relacionales con satisfacciones personales. Es decir, que de alguna forma son vasos comunicantes. Lo que tengo que tener muy claro es de dónde vienen mis satisfacciones, cuáles son mis presiones, es decir, entender muy bien cuál es mi entorno. Y repito, es mi entorno personal, como soy, es mi entorno relacional, mi familia, mis amigos, y es mi entorno profesional. Un mal negocio es cuando de repente sublimamos todo a un espacio. Y esto lo vemos mucho, ¿no? Al final de la vida profesional de las personas, donde de repente han puesto, como quien dice, todos los huevos en la misma cesta, tenían un cierto equilibrio y un día se apagan decíamos antes, ¿no? Se apagan los focos y ¿qué hacemos al día siguiente? Por eso es muy importante cuidar los 3 espacios, que además son dinámicos. Porque quiere decir, porque habrá momentos en nuestra vida donde en ese circo de 3 pistas tendremos que cuidar más la vida profesional. Pero no podemos descuidar las otras 2, porque tenemos que mantener ese equilibrio. El segundo bloque es lo que llamamos el afrontamiento, es todo lo que hacemos para estar bien. Y a veces tiene que ver con
estrategias más o menos complejas, mindfulness, yoga, meditación, vale, y son estupendas, pero yo siempre abogo por lo más sencillo, que es dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Es decir, que al final, a veces no me llega un paciente, me lo empieza a explicar, no, fíjate, es que yo hago esto, hago lo otro y tal, pero bueno, pero tú ¿cómo comes? No, comer no, porque yo al final tal, y duermes, bueno, duermo 5 o 6 horas, porque tal, y ejercicio, hacía, pero ya no. Pero hago cosas muy complejas. Mal, claro. No, claro. Es decir, vamos a empezar por lo más sencillo y luego desde ahí podemos complicar hasta el infinito. No digo que no, pero vamos a dormir bien, vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio, vamos a tener una estructura de plan de autocuidado. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay muchas veces que pasan cosas muy divertidas. ¿De qué tipo? Oye, yo tengo mi plan de autocuidado, que es que como bien, duermo bien, fenomenal, y de repente viene un momento de más presión, de más cambio, y en ese momento, ¿qué hago? Pues dejo de hacer ejercicio porque no tengo tiempo, o creo que no tengo tiempo, empiezo a quitarme las de sueño porque tengo muchas cosas que hacer, o bien, ¿no? Empiezo a comer peor y un sándwich de mala manera a mediodía, porque es cuando llegan esos momentos de más presión o de más cambio, es donde tengo que apuntalar mis cuidados y tengo que asegurarme que descanso bien, tengo que asegurarme que mantengo mi ritmo, mi ejercicio y por supuesto que como adecuadamente. El tercer bloque, que es súper importante, tiene mucho más que ver con lo que llamamos la comunicación interna, el diálogo interior. Esa vocecita que todos tenemos en nuestra cabeza que comenta lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos. Y para muchas personas es su peor enemigo. Es decir, en realidad fuera no pasa tanto como lo que pasa dentro, ¿no? Hay una frase que repito mucho desde pequeñitos, un error que han cometido muchos padres, los míos por supuesto también, como todos, es que nos dijeron, ojo con lo que dices en público, pero no nos advirtieron lo importante que es lo que nos decimos en privado. Es decir, que eso es casi más importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro, y uno de los entrevistados lo decía, da certidumbre a lo que pensamos. Si yo me levanto por la mañana y pienso que voy a tener un mal día, pues mi cerebro se prepara para un mal día. Y eso luego ya es mucho más complicado de cambiar. Ese diálogo interior pesa mucho más de lo que pensamos. Y el cuarto bloque es lo que llamamos el impacto. Y el impacto es las señales que nuestro cerebro nos está dando de manera constante y todo el rato. Es decir, nuestro cerebro es un centro de procesamiento de información espectacular y está procesando absolutamente todo, ¿vale? Es decir, ahora mismo tú no eres consciente de cómo tienes apoyado tu pie izquierdo en el suelo hasta que te lo he mencionado, ¿vale? ¿Por qué? Porque de repente, ¿no? Al decírtelo, pues tú has tomado conciencia de que tu pie está apoyado y tienes la pierna fenomenal. Pero hace un segundo antes de que yo te lo mencionara, no eras consciente. Ahora bien, si yo de repente me levanto y sin querer te piso y duele, no hace falta que te lo diga, tu cerebro ya te advierte de que eso está mal, ¿no? Bueno, pues con las emociones pasa exactamente igual. Nuestro cerebro nos está dando constantemente un feedback de nuestras emociones. ¿Qué ocurre? Que son normalmente emociones en un rango moderado. Es decir, realmente no les hacemos ni caso porque vamos con el piloto automático en el día a día. Y tomar conciencia de nuestras emociones es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente una emoción un día es muy intensa, nos pisan y de repente la ansiedad se nos dispara o la tristeza se nos agudiza y entonces no sabemos qué hacer con eso. Por eso el libro lo titulo ¿Cómo estás? Porque cómo estás yo lo visualizo como la puerta de entrada para conocernos. Es la puerta de entrada que te da el portero de tu bloque de edificios o el panadero de la esquina cuando te ve aparecer por la mañana y te dice, Marisa, ¿cómo estás? Y tú puedes hacer dos cosas, piloto automático, bien, gracias, y tú, y sigues, y mi barra de pan y me voy y no pienso, o aprovechar esa oportunidad para decir, ¿y cómo estoy? No hace falta contestárselo al otro, le pides la barra de pan, le dices bien, gracias. Claro, con el pie cambiado. Pero aprovechar ese momento para decir, ¿y cómo estoy? En un momento absolutamente aleatorio, en el día, alguien me pregunta y yo aprovecho, le contesto formalmente, adecuadamente, sin duda alguna, pero aprovecho para dedicarle un minuto a conectar con esa emoción. Pero resulta sorprendente porque en la sociedad en la que vivimos de prisas, de estrés, parece que ya no sabemos ni quién es el vecino. Te subes a un ascensor y no saludas casi ni con el buenos días. Es decir, estamos fomentando algo que ha ido perdiéndose por el camino. Bueno, eso es falta de educación. Es decir, yo creo que eso hay que intentar muchas veces reflejar, ¿no? que realmente la felicidad tiene mucho más que ver con el nosotros y con el yo. Es decir, realmente es muy difícil ser feliz en singular, claro. Es mucho más fácil ser feliz en plural y eso tiene que ver con cuidar nuestras relaciones. Por supuesto los que tenemos más cerca, familia, sí, amigos. Lo decía, ¿no? El estudio, es verdad. Por supuesto, ¿vale? Pero también es los que tenemos un poco más lejos, ¿no? Que también los tenemos cerca, que son nuestras relaciones un poco más cotidianas, ¿no? Pues el vecino, el compañero de trabajo y demás. Entonces ¿Cómo se interpreta entonces? Bueno, es verdad que hay a lo mejor términos que confunden, pero parece que las compras compulsivas, los likes en una red social, parece que te ponen la felicidad por las nubes. Eso no es felicidad.
Eso no es felicidad. Lo explicaba muy bien. O sea, nuestro equilibrio emocional efectivamente depende de un equilibrio, y ese equilibrio tiene que ver con muchos neurotransmisores. Entre uno de ellos es la dopamina. Y la dopamina tiene mucho que ver. Y ojo con esto, porque caemos en la tentación, o mejor dicho, en la trampa de confundir placer con felicidad. Es decir, que muchas veces ese circuito de recompensa se activa con la dopamina y se activa con pequeños likes, pequeñas compras. Es decir, pero ¿qué ocurre con esto? Que nosotros hacemos una especie como de cortocircuito en nuestro cerebro. Tenemos una sensación muy puntual, muy episódica de bienestar, pero cuando eso cede, decae. Y además decae con fuerza, con lo cual nos lleva otra vez, que eso es la base de las adicciones. Es decir, que de alguna forma, y el mundo de las redes sociales vive de eso, ¿no? Vive de retroalimentar esos pequeños microdosis de dopamina, pero cuando son recurrentes, pues efectivamente nos captan la atención, nos generan una falsa sensación de calma, de bienestar. Es decir, parece que la gente se evade. Yo muchas veces explico, ¿no?, a los padres que lo que pasa a los chavales que cuando no son capaces de lidiar su realidad, se esconden detrás de la pantalla, ¿no?, haciendo scroll, viendo likes, de alguna forma intentando obtener esa sensación ficticia de bienestar a través de microdosis de dopamina que obtenemos en las redes sociales, porque en la compra, realmente el placer de la compra termina en el momento que lo pagas. Es decir, a partir de ahí, game over. Es decir, ya volvemos un poco a la sensación de vacío. Es decir, que llenar nuestro vacío con cosas no funciona. No funciona. En todo caso, hablamos de ese cuarteto de la felicidad, esos neurotransmisores que ya forman parte casi de nuestro vocabulario, que los hemos descubierto hace muy poco. Si fuera una parte importante de nuestra felicidad la química, ¿podríamos llegar en un futuro, no sé si cercano o lejano, a medicarnos con esa química para mantener por lo menos unos niveles de normalidad en cuanto a nuestra satisfacción personal? Fíjate, es decir, me voy a tomar un poquito de dopamina, yo qué sé, algo así. Eso es complicado. Fíjate, ¿no?, que ya hubo un momento, otra de los neurotransmisores, y que el que quizás está más relacionado con la felicidad, de los cuatro son importantes, pero quizás sea la serotonina a la que tiene más relación directa. Y cuando se empezaron en los años 90 una serie de fármacos que se llaman los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es decir, son fármacos que lo que hacen es mejorar el funcionamiento de la serotonina en nuestro cerebro. Hubo uno de ellos, ¿no?, que ha tenido mucha fama y que de repente se ligó con la droga de la felicidad, y nos hemos dado cuenta de que no. Una cosa es que te mejore la depresión, es decir, que te libere de la losa de la tristeza, pero de ahí a que eso te genere felicidad no funciona así. No funciona. Es decir, sí es cierto que estos fármacos mejoran situaciones en las cuales o estamos deprimidos o estamos ansiosos, y esa regulación nos permite volver al equilibrio, pero la felicidad es un acto personal. Yo sigo diciendo que hay una característica importante, ¿no?, en toda esta ecuación, este ruido en torno a la felicidad, que tiene mucho que ver, y de hecho un poco fue la motivación de por qué lancé el libro, ¿no?, porque después de dar una conferencia para un banco hace unos años, un par de años, cuando salía me decía, ¿no?, estábamos hablando, ¿no?, de los libros de autoayuda, ¿no?, es decir, me parece que los libros de autoayuda también es interesante, pero creo que tienen un defecto. Por a mí no me gusta que me digan que mi libro es de autoayuda. Yo digo que mi libro es de autocuidado. Es decir, yo creo que es una responsabilidad individual. Yo lo que propongo en mi libro son acciones concretas que tú o quien lo lea tiene que hacer y tiene que reflexionar sobre ellas. Es decir, no tanto algo como más pasivo. Es decir, si uno se acerca a cualquier cosa buscando que esa cosa le va a generar felicidad, está condenado a frustrarse. Porque eso no va a ocurrir, eso no va a pasar, pero tampoco ocurre con una sustancia, como decíamos antes. Entonces, creo que es importante entender que el último, quizás no el único, pero el último responsable de mis emociones soy yo. Es decir, mi familia, mi entorno, todo el mundo puede condicionar, puede facilitar o complicarme mis emociones, pero el último responsable soy yo. Me llama la atención que parece que la felicidad siempre está en los momentos de ocio, incluso en la luz, el sol, el buen tiempo, y sorprendentemente son los finlandeses los que resultan de un estudio los más felices. O sea, un clima nórdico, gente más ruda, más seria, con pocas actividades de ocio y tiempo libre. ¿Cómo es posible esto? ¿Cumplen tan a rajatabla las cuatro patas de esa mesa? No conozco hasta qué punto lo plantean, pero sí que es cierto que una de las cosas que a mí siempre me ha parecido muy curioso, ¿no?, de los países nórdicos, es que en el momento que sale un poquito el sol, están todos en la calle.
Es decir, es una cosa curiosa y nosotros que tenemos mucho sol, pues realmente casi pues estamos de vacaciones, pero efectivamente, ¿no? Es decir, que de alguna forma a veces esa carencia de sol hace valorarlo mucho más, probablemente. Pero sin duda alguna, las horas de sol puntúan, las horas de naturaleza suman. Es decir, que todas estas situaciones que parecen ser importantes, o sea, yo en la rutina que en uno de los ejercicios, eso está estructurado en 21 capítulos, que son 21 días, y uno de los días que yo hablo de un buen comienzo, es decir, como tener una rutina en las mañanas que me permita cada mañana empezar bien. Y una de las estrategias que planteo, entre otras, es intenta, cuando arranques por la mañana, darte un poquito de sol, es decir, acércate a la terraza, sal a la ventana, es decir, que te dé un poquito el sol, que no pasemos de estar en casa a oscuras al coche oscura o al metro, peor aún, y de ahí a la oficina, ¿no? Es decir, que de alguna forma nos dé un poco el sol, es decir, aunque sea, sal un poco a la terraza, tómate el café en la terraza, es decir, o en la ventana, o cuando vayas ve caminando, es decir, vamos buscando momentos que ayudan. En todo caso, es verdad que parece que esto lo hemos descubierto hace relativamente poco. Yo no sé si ha sido determinante en este concepto de felicidad y de cambio de nuestras prioridades lo que sufrimos en la pandemia, porque es verdad que hay interpretaciones respecto a que de repente ya no nos importa ni el dinero ni la proyección profesional, solo nos importa estar bien nosotros, disfrutar de las cosas, de las grandes o de las pequeñas, tener nuestro tiempo de ocio. ¿Ha cambiado nuestro concepto de vida respecto a lo que había antes? Yo pensaba que la pandemia nos iba a enseñar muchas cosas, ¿no? Y porque indiscutiblemente fue un shock importante en nuestra vida. Y las lecciones importantes, la verdad es que duraron muy poco tiempo, lamentablemente. Pero sí que es cierto que las nuevas generaciones viven más jugando con esa idea de decir, bueno, a mí lo que me suma, lo que quiero y demás, ¿no? ¿Eso es mejor, peor? Bueno, no lo sé, es distinto. Pero lo de que el dinero da la felicidad, eso no es nuevo, eso lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, de alguna forma el estudio planteaba, ¿no? De lo que habían planteado, creo que era menos del 1%, que la gente planteaba que el dinero da la felicidad, ¿no? Es decir, en realidad, por ahí no vamos, ¿no? Es decir, que de alguna forma es cierto que si no tienes cubiertas las necesidades más básicas, la felicidad se complica y bastante. Pero no va, es decir, esto no va de tener 1.000 euros más en la nómina, realmente es más un proceso interno y de reflexión personal. Y sin duda alguna, sí que es cierto que en la pandemia una de las cosas que yo pensaba que iba a ocurrir y que nos iba a ayudar un montón fue la conexión con las personas, ¿no? Es decir, que de alguna forma el confinamiento creo que derivó en que mucha gente notó que sí, se quedó encerrado en su casa, a veces alguno solos, un piso compartido, qué sé yo, pero perdían la conexión con su gente importante, ¿no? Y de repente yo ahí vi, cuando salíamos de la pandemia, yo hacía mucho esa pregunta, ¿no? ¿A quién has echado realmente de menos? Joder, pues a mi abuela, tal, no sé qué. Y digo, pues aproveche, vete a verla. Es decir, que en realidad, ¿no? Es decir, que aprovechemos y demás, ¿no? Entonces esto sí que hubo un momento donde pues empezamos a prestarle más atención al contacto con la gente importante de nuestras vidas, pero luego enseguida hemos vuelto al piloto automático. ¿La soledad es determinante para ser infeliz? La soledad no deseada es clave, porque es importante también que a veces uno necesita o quiere estar solo, ¿no? Es decir, a mí personalmente, y esto, como digo, esto cada uno va a encontrar su propia receta. Es decir, esto, yo siempre hago la broma del café, ¿no? Si nos damos un café y estamos 4 aquí, estoy convencido que serán 4 cafés distintos. Y es combinar 2 sustancias. Entonces, yo lo quiero cortado, yo solo. Evidentemente, imagínate en algo mucho más complejo como la felicidad. Pero, por ejemplo, a mí hay una cosa que me da muchísima calma y muchísima paz, es un paseo por el campo, un paseo por el bosque. Yo tengo una casita en Segovia y darme un paseo por los pinares, tal, yo solo. A mí esto me da la vida. Entonces, evidentemente eso a mí. A lo mejor hay otras personas que prefieren hacer otras cosas, que es lo que les da la calma. Es decir, que en ese sentido... Ahora bien, sí que es paradójico, ¿no?, que en la sociedad más hiperconectada de la historia, los indicadores de soledad no deseada son los más altos. Y paradójicamente la gente piensa también que es la gente mayor. No, son los jóvenes. Son los jóvenes los que realmente reportan mayor índice de soledad no deseada cuando están hiperconectados. Porque la soledad no es estar con gente, es conectar con gente. Y no es conectar con teléfonos o con redes sociales. Eso no te genera... Exacto. Porque uno de los neurotransmisores que mencionábamos, una de las neuromoduladores en realidad es la oxitocina. Y la mejor forma de conseguir oxitocina es recibiendo o dando un abrazo. Es decir, algo tan provocador como eso. Y un abrazo no lo puedes dar a través de una red social.
Cierto. Bueno, vamos en este momento a hacer un pequeño parón. Nos vamos a publicidad unos instantes, pero volvemos enseguida con el doctor Quintero para rematar este programa con algunas cuestiones que nos quedan todavía por hablar y sobre todo con las preguntas de los estudiantes. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, ya saben, hoy estamos hablando de la felicidad con Javier Quintero, psiquiatra y especialista en esta materia y sobre todo el autor de este libro, 21 días para crear el hábito de ser feliz. Esa pregunta de entrada, ¿cómo estás? Hemos hablado de tantas cosas sobre felicidad, pero hay una parte más crematística que es cómo se está utilizando la felicidad en el mercado. Es decir, hay mucho marketing en torno a esto, nos están metiendo la felicidad por los ojos, hay campañas de grandes marcas que intentan conectar con nuestra felicidad, con nuestras emociones. ¿Esto es bueno o es malo? A ver, a mí no me parece malo siempre y cuando sea honesto. Es decir, yo creo que muchas marcas han detectado con esas estrategias que llamamos de neuromarketing, con la necesidad, y me parece correcto, es decir, siempre y cuando sea honesto a la hora de poder, entre comillas, enlazar, ¿no?, el producto con esa emoción. Y yo creo que es una forma, bueno, pues legítima, siempre y cuando no haya un punto de fondo donde sea un poco equivocado, ¿no? Es decir, esto ahora mismo no se me viene ningún ejemplo a la cabeza de gente que no lo haga de su punto de vista ético, pero seguro que los hay. Porque es cierto que uno puede caer desde la tentación, desde la estrategia de marketing, de vincular, ¿no?, un producto con una emoción, pero que en realidad ese vínculo sea un poco artificial, ¿no? Entonces, en realidad, ahí estamos generando también o alimentando esa frustración que contábamos antes, ¿no? Si yo espero algo muy elevado, ¿no?, de lo que sea, y no lo alcanzo, eso genera frustración, ¿no? Por eso yo insisto muchas veces en intentar, ¿no?, como decíamos antes, cambiar la visión de la autoayuda al autocuidado, porque la autoayuda es algo más pasivo, yo lo recibo y eso ya a mí me tiene que ayudar, ¿no? Mientras que el autocuidado es más ponerme en mí la responsabilidad de hacer algo diferente para mejorar. Entonces eso, cuando se linka o se enlaza a un producto, pues un producto es como yo compro esto y voy a ser feliz, pues eso no va a ocurrir. No va a funcionar. Hablaba de la frustración. No sé si las personas autoexigentes, muy críticas consigo misma, pueden llegar a ser felices en algún momento, porque es verdad que nunca consiguen ese resultado que tienen en la cabeza, que es también cuestión de expectativas. ¿Amortizamos a ese tipo de perfiles? No, por Dios, no, en absoluto. Vamos a intentar ayudarles, todo lo contrario. Vamos a intentar ayudarnos. Todo lo contrario, es decir, a veces es curioso, ¿no? Es ese chaval que tiene un 9,5 y no disfruta del 9,5. Entonces tenemos que ser capaces de disfrutar del 9,5 y querer un 10, no pasa nada. Y ambas dos opciones tienen que ser compatibles. Es decir, yo puedo ser muy exigente conmigo mismo, pero también ser capaz de disfrutar de mis logros y reconocerme mis esfuerzos. Y eso tiene que ser compatible. Es decir, lo que no puede ser es que siempre quiera algo más. Siempre quiera... Pero me parece, creo que es importante intentar ser, la perfección no existe, pero me parece importante querer hacer las cosas mejor. Lo que no quiere decir que yo no pueda disfrutar con lo bien que lo he hecho. Es decir, sí, hay que buscar ese equilibrio. Es decir, la autoexigencia no está mal, lo que no puede ser que una autoexigencia que me invalide disfrutar de mis reconocimientos, de mis éxitos y de mi esfuerzo sobre todo. Entonces, hay que disfrutar del 9, aunque aspiremos a un 10. Está bien, bien planteado. Bueno, le comentaba hace unos instantes que hay estudiantes de la Universidad de Valladolid que le van a formular algunas preguntas. Es un tema que está en la sociedad ahora mismo. Yo no sé si generación tras generación ha estado tan vigente, pero ahora lo está. Y vamos a ver qué les preocupa o qué les inquieta respecto a su propia felicidad. Espero, vamos a escucharlos. ¿Puede ser feliz todo el mundo o hay personas que son más propensas? Hay gente que le va a ser más fácil ser feliz y con esa fórmula de la genética ya nacen con ese temperamento que les facilita ver las cosas, ¿no?, en positivo, tener una visión más optimista de la vida, y hay gente que va a tener que trabajar mucho más. ¿Hay gente que no lo va a ser nunca? Pues lamentablemente sí, pero no por falta de oportunidades, sino por quizás no sean capaces de comprometer. Y luego, sin duda alguna, pues hombre, hay ciertas características psicopatológicas, ¿no?, con depresiones muy graves. Estar deprimido es casi la antípoda de la felicidad. Entonces es cierto que podemos llegar a ese espacio, pero yo creo que sin una psicopatología asociada, bajo el prisma de una, digamos, estabilidad emocional, pues
todo el mundo puede aspirar a avanzar en ese camino hacia la felicidad. Y yo siempre digo lo mismo, como decíamos antes, la autoexigencia, es decir, bueno, pues si no puedo llegar a ser del todo feliz, por lo menos vamos a intentar ser un poco menos infelices. Cierto. No sé lo que percibe en la calle, seguramente que es un gesto casi automático el ir por la calle y estar pensando en nuestras cosas, pero seguro que usted analiza muy bien las caras de la gente cuando se cruza con ellas. ¿La gente se ríe mucho? ¿Qué va? ¿O no? ¿Qué va? ¿Qué va? Además me ha encantado. Fíjate, parece que me conoces de toda la vida. Yo me acuerdo que mi primera etapa de la universidad, yo estudié en la Universidad de Alcalá y tenía todos los días 1 hora y pico de transporte público, y entonces yo me acuerdo que iba leyendo en el metro, en el tren y demás, y un día me quedé observando la gente que iba conmigo en el vagón y decidí que aprendía mucho más de observar a la gente que compartía ese espacio conmigo todas las mañanas, que además iba cambiando evidentemente, que no lo que podía leer, que lo podía leer después en la biblioteca o tranquilamente en un parque. Y me dediqué, ahí probablemente venga también un poco el por qué luego me dediqué a la psiquiatría, ¿no? En observar los detalles y demás, ¿no? Caramba, sonreímos poco. Y además es curioso porque la sonrisa pasa en 2 cosas. Una, que es gratis, ¿vale? Y 2, que se contagia, ¿vale? Es muy difícil discutir con alguien que te sonríe, por ejemplo. Por ejemplo. Es verdad que también en las redes sociales, que ahora estamos un poco tratando con esto, te sale un vídeo de un bebé carcajeándose y te engancha. Es verdad que te atrapa el ver reírse a la persona que tienes enfrente o lo que estás viendo, ¿no? Es también una terapia. Pero eso es lo que nos pasa a nuestro cerebro. Nuestro cerebro sintoniza con la emoción del otro. Es decir, está genial si sonreímos, pero también si vamos a un velatorio y la gente llora, nosotros la congoja nos rellena, ¿no? Es decir, que de alguna forma nos contagiamos las emociones. Por eso podemos transmitir una buena emoción, positividad en general, o lo contrario, ¿no? Hay gente, madre mía, ¿no?, que hablas 10 minutos con ellos y te consume el 30% de la batería del día. Entonces hay gente que es complicada también a veces, ¿no? Es decir, fíjate, hay gente que es estupenda, ¿no? El otro día coincidía en un congreso con una colega que la verdad es que no se le cae la sonrisa nunca, a la doctora Paloma Varela de Barcelona, y de repente le pregunto, joder, Paloma, da gusto, porque había tenido un accidente y tal, diciendo, a pesar del accidente, estabas sonriendo, ¿no? Y ya ha pasado el accidente y tal y cual, y digo, pues no te imaginas, Javier, ahora resulta que me ha pasado no sé qué, me ha picado no sé cuántos, y tengo un problema en la pierna y tal, pero la sonrisa no se le caía. Es gente que suma. Sí. Vamos con la segunda pregunta, a ver qué plantean los estudiantes de la UBA. ¿Qué piensa del dicho que el dinero no da la felicidad? Bueno, es verdad que lo hemos hablado durante la entrevista, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que el dinero da la felicidad. Es decir, realmente eso... Porque siempre hay un complemento a ese dicho, pero sí ayuda. Bueno, ayuda, pero bajo unos básicos, ¿no? Es decir, de verdad que no, o sea, que al final, decía Groucho Marx, ¿no?, que la felicidad está llena de pequeñas cosas, ¿no? Un pequeño yate, una pequeña mansión, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero que en realidad no es verdad, es decir, que te puedes imaginar la cantidad de gente con recursos económicos ilimitados o más que suficientes que no son felices, que la actitud no les acompaña en ese proceso de felicidad, ¿no? Es decir, no... y hay gente que vive con lo justo y vive bien y vive feliz. Realmente es cierto que sin la falta de recursos económicos, la falta de esa seguridad, la falta de esos mimbres más básicos, sin duda alguna nos dificulta ser felices, pero la felicidad no la vamos a encontrar en el dinero. En el dinero. Bueno, pues vamos con la última pregunta, a ver qué plantean. ¿Qué segmento de la población crees que es más feliz, los jóvenes o los adultos? Bueno, esto tendríamos que segmentarlo casi por décadas, depende, porque los que sean más mayores y vengan de otra cultura, que también ha cambiado, ¿no? Pues fíjate, se produce una especie de U. Es decir, los niños son más felices, luego según nos vamos haciendo mayores parece que somos menos felices o nos cuesta más, para luego cuando somos mayores volver a ser más felices. Es decir, es una especie de U, ¿no?, donde los extremos es lo que tienen índices en términos generacionales más felices. En fin, estamos ya en el final del programa. Yo quizás como conclusión, a modo de conclusión, y teniendo las posibilidades, que vamos a hacerlo evidentemente, de aprendernos esas 4 patas para nuestro día a día, si tuviéramos que recomendar solamente un primer gesto a todas las personas que nos están viendo para intentarlo. Ya sé que hay que trabajarlo mucho y es un camino arduo. Claro, me lo has puesto fácil. Un primer gesto, compra mi libro. Eso está clarísimo. No, lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque al final ahí intento
concentrar muchas cosas que cada uno le va a sumar. De hecho, me hablaba el otro día con un amigo que me decía, oye Javier, hay que leerlo en el ritmo que tú lo has planteado. Y dije, tienes razón, no hace falta. No hace falta. Es decir, tú puedes buscar tu ritmo. De hecho, hay gente que me dice, no, pues sí, me lo he leído, pero lo tengo ahí todavía porque hay capítulos a los cuales quiero volver, ¿no? Porque una de las cosas que yo planteo en ese libro son ejercicios concretos, acciones muy dirigidas, es decir, lo que pido son 5 o 10 minutos máximo al día para dedicarnos a trabajar ese hábito de ser feliz, ¿no? Porque de una forma esto no es un fin en sí mismo, como decíamos, es un proceso. Con lo cual, algo en concreto, una cosa que funcione, pues a lo mejor es vivir el presente o trabajar la gratitud o hacer ejercicio, es decir, que de alguna forma hay muchas cosas, exacto, es decir, si tuviera que elegir uno, pues mira, aunque sea paradójico, es lo de hacer ejercicio de manera aislada, es decir, tener un ejercicio, una actividad física suficiente, adecuada a nuestra situación física, desde luego es lo que nos va a generar ese primer paso para avanzar en ese camino, ese proceso de nuestro bienestar. Tomamos nota, pero claro que sí, lo ampliaremos concienzudamente con su libro. Javier Quintero, mil gracias por este rato de felicidad, porque también nos ha permitido sonreír y pensar en que las cosas pueden ser de otra manera. Así que muchas gracias y suerte, porque seguramente va a ser uno de los libros más vendidos, seguro. Muchas gracias, Marisa. Ha sido un placer.